Gloria a Dios, santo es el Señor, hermano, Dios me le bendiga, Dios le guarde. Y este es un video podcast de su programa, Gloria a Dios, Reflexiones Bíblicas con el hermano Edwin Martínez. Y en este día quisiera compartir contigo la pericopa, Gloria a Dios, que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo del 23 en adelante. Y la Biblia que utilizo es la Biblia Textual 4, Gloria a Dios, y tiene el encabezado que dice peligro de las riquezas. Santo es el Señor. Y dice así en el 23. Y dando una mirada alrededor, Jesús dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Y los discípulos estaban asombrados por sus palabras. Pero retomando la palabra, Jesús le dice: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿y quién puede ser salvo? Mirándolos, Jesús dice: para con los hombres es imposible, pero no para con Dios, porque todas las cosas son posibles para con Dios. Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: de cierto os digo, no hay quien haya dejado casa, hermanos o hermanas, madre o hijo o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Santo es el Señor, gloria a Dios. En esta perícopa podemos ver varias situaciones, santo es el Señor. Aquí primeramente vemos cómo Jesús dice: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. ¿Pero por qué? Porque la riqueza es algo que te abre puertas, es algo que te concede a ti placeres, se convierte en una atadura para ti. Entonces es tan difícil nosotros, cuando tenemos todos esos bienes, ese poder adquisitivo, poder entregarle nuestra vida al Señor. ¿Por causa de qué? De que estamos aferrados y tenemos nuestra confianza en los bienes que tenemos. Pensamos que podemos comprar la salvación, pensamos que podemos comprar la vida eterna, que podemos comprar la salud. Santo es el Señor, y por eso se nos hace tan difícil poder poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo y que esa fe pueda crecer a través de la llenura del Espíritu Santo. Por eso se le hace tan difícil, santo es el Señor. Pero me llama la atención que los discípulos se asombraban con estas palabras. Cuando Jesús le decía al joven rico que él, a través del cumplimiento de los mandamientos, de guardar la ley, guardar la Torá, aún así, él cumpliéndolo todos este tipos de cosas, toda la ley, él le faltaba algo. Y él le dijo que era dar su riqueza a los pobres. Santo es el Señor. Y dice que el rico se acongojó, se entristeció y se quedó triste y no siguió a Jesús. Y eso asombró tanto a los discípulos, como quien dice: ven acá, pero si los ricos que tienen la capacidad de poder comprar ofrendas, de poder dar limosnas, de poder hacer tantas obras de caridad, se le va a hacer difícil también entrar al cielo, que será de nosotros que no tenemos nada. Pero ¿por qué ese pensamiento? Ese pensamiento era un pensamiento judaico, que ellos entendían que, según el Talmud, entre más limosna tú dabas, entre más ofrenda de sacrificio tú dabas, tú tenías más segura la salvación. Y ese era un error. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían puestas su confianza, su fe en lo que eran los sacrificios rituales que se hacían en el templo de Jerusalén. Ellos habían puesto toda su confianza en que, aunque pecaran, ellos podían comprar todo tipo de ofrenda y podían llevarla en sacrificio. Y para los judíos, según el Talmud, ellos entendían que entre más poder adquisitivo tú tenías,
pues más fácil podía ganar la salvación porque tú tenías más poder adquisitivo para poder comprar lo que eran ofrendas. Y esto asombró tanto a los discípulos. Santo es el Señor, que ellos no entendían, no podían entender. Dice así, gloria a Dios. Y Jesús le dice, pero, y Jesús le dice, es más fácil pasar un camello por un ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Santo es el Señor. Ahora, aquí tenemos un detalle. Cuando se habla de camello por el ojo de una aguja, es una frase eh, coloquial que se utiliza, gloria a Dios. Muchos intérpretes han dicho que esta aguja era como una especie de puerta y el camello en aquella época era el animal más grande que existía. Y para poder pasar ese camello por esa puerta estrecha era un poco complicado, tenía que hacer muchas maniobras, muchas veces ni siquiera se podía entrar. Hay otro tipo de interpretaciones para eso también, gloria a Dios, pero esa es la más conocida. No vamos a entrar en ese tipo de detalle hoy en día. Pero él utiliza esa frase dándole a entender qué difícil será para ese rico, para los ricos, pasar, poder alcanzar la vida eterna, poder entrar al reino de los cielos. Pero también nos está dando a entender que no hay esfuerzo humano, hermano, que nosotros podamos hacer para poder ganar la salvación. Humanamente no existe ningún tipo de esfuerzo, de sacrificio, de gloria a Dios, de atributos que nosotros podamos hacer o tener para poder ganar la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación está en manos del Señor. Y Él lo dice más adelante, gloria a Dios, y dice que los discípulos aún así se seguían sorprendiendo. Gloria a Dios. Y ellos preguntan, pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién va a ser salvo? Santo es el Señor. Y Jesús le dice, lo que es difícil para los hombres es posible para Dios. Nosotros tenemos que entender, hermano, que la salvación de nuestra alma, la vida eterna, no está en nuestras manos, porque la salvación es del Señor. Nosotros tenemos que aprender a confiar de manera plena en lo que es nuestro Señor Jesucristo, en lo que es el plan perfecto, divino de nuestro Padre Celestial que Él creó, gloria a Dios, que Él dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No hay nada que podamos nosotros hacer más que obedecer su palabra, porque a través de la obediencia, a través de la fe en Cristo Jesús, entonces sí nosotros podemos ganar lo que es la salvación y la vida eterna. Santo es el Señor. Esos son los que son llamados hijos de Dios, esos son los que son llamados, gloria a Dios, aquellos que hacen la voluntad del Padre. Jesús dijo, ¿quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que hacen la voluntad de Dios. Entonces el Señor. Entonces nuestra salvación está condicionada simplemente a nuestra obediencia a la palabra de Dios. Esa es la única condición que nosotros tenemos para poder garantizar lo que es la salvación, la obediencia a la palabra de Dios y depositar nuestra fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santo es el Señor. Y Pedro también hace una pregunta y dice, Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Santo es el Señor. Hermano, hay personas que ponen como condición sus sacrificios, sus esfuerzos, y volvemos y estamos hablando lo mismo, sus sacrificios. No importa lo que tú hayas dejado, no importa lo que tú estés haciendo para seguir a Cristo, eso no te salva. Lo que te salva es la obediencia a su palabra, Santo es el Señor. ¿Por qué? Porque la salvación está en sus manos. Recordemos que dice aquí también que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Por qué? Porque
Todo está en la soberanía de Dios. Que tú tengas 20 años en la iglesia no te garantiza que tú eres de los primeros que te va para el cielo el día del rato de la iglesia. Eso no te lo garantiza. Santo es el Señor. Que tú tengas 20 años en la iglesia no quiere decir que por eso tú eres salvo. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. Santo es el Señor. Pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. Pongamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Pongamos la mirada en la palabra de Dios, que ella es lámpara a mis pies. Santo es el Señor. Ella es como un dulce, gloria a Dios, a nuestro paladar, gloria a Dios. Pongamos nuestra confianza en el Señor y Él hará, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aunque las personas crean, gloria a Dios, que tú estás perdido, que tú no mereces la salvación porque tú eres diferente, porque tú no eres como yo, por lo que sea, hermano. Manténgase firme, confiando en el Señor, porque el Espíritu Santo de Dios es el que va a cambiar tu vida, el que te va a transformar, el que te va a regenerar. Él es el que va a hacer de ti un hombre sin mancha, sin arruga, gloria a Dios. Y siempre recuerda esto, procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que utiliza bien la palabra de verdad. Ese es el requisito que Pablo le exhorta a Timoteo, que se preocupe. Procúrate por presentarte delante de Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad, porque ella es lámpara a tus pies y ella es la que te va a instruir, te va a enseñar, porque el Espíritu Santo nos enseña, nos instruye, nos guía a toda verdad y toda justicia a través de su palabra, la misma palabra que Él inspiró y sopló. Santo es el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y este fue, gloria a Dios, un video podcast de su hermano Edwin Martínez, de reflexiones bíblicas con el hermano Edwin Martínez. Dios te bendiga y hasta la próxima.